El mundo del wrestling es un escaparate de la realidad de muchas personas. No obstante, este ecosistema también se ha visto nublado a lo largo de la historia por la maldad. Personas que te parece increíble e inexplicable cómo hicieron lo que hicieron, y que quizás disfrutamos su trabajo dentro del encordado o en vestidores, pero que simplemente todo esto se ve opacado por sus terribles acciones. El día de hoy repasaremos el caso de Mr. Piledriver, un babyface o Monster Heel como pocos, con una versatilidad sin igual, pero que simplemente un día se desapareció de la faz de la tierra, y desde entonces, sus monstruosas acciones no paran de hablar por sí mismas. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento la maldad detrás de Bob Sweetan. Comencemos. Nacido el 4 de julio de 1940 en territorio canadiense, Robert Bayard inició su joven vida como un jugador de fútbol americano. Sin embargo, la vida le llevaría a Cagliari, hogar de la Stampede Wrestling, empresa que conectó a Bob a este deporte cuando un luchador de la promoción de Stu Hart se dedicaba a vender ollas a medio tiempo. Les recuerdo que en esos años el wrestling era de medio tiempo, por decirlo menos, a lo que Robert le propuso comprarle toda su mercancía, a cambio de enseñarle a luchar. Esto le cambiaría la vida, o algo así. La realidad de la vida de Robert Bayard es que no era una persona muy simplista y que no estaba interesado en precisamente llegar muy alto en el negocio. Más bien, él buscaba realizar un trabajo donde no se le exigiera mucho en cuanto a tiempo, tener tiempo libre, hacer sus cosas y recibir su dinero. Mientras la paga estuviera presente, a él no le interesaba nada más. Esto parece bien en un principio, pero conforme fue avanzando su carrera a partir de 1965, la realidad es que su trabajo era superlativo para la época. Era un luchador que por su pasado tenía capacidades de tronco de árbol en el buen sentido de la palabra. Podía ser un Monster Heel como pocos o un babyface amado pasara lo que pasara. La cuestión es que esa actitud arisca y alejada le comenzó a causar problemas en backstage. Por ejemplo, Jim Ross reconoce que era difícil trabajar con él porque a menudo se salía del guión con tal de generar reacciones. El problema: estamos ahora en los 60s. Estas reacciones se convertían en represalias sumamente peligrosas donde el público estaba cegado por la virginidad del kayfabe. Por ende, ponía en riesgo la vida del luchador heel que le hacía contraparte, o hasta la vida del mismo promotor, quien ante el respetable no hacía nada por evitar las trampas de los luchadores. Claro que la policía no podía estar en todos lados, y ni mucho menos controlar el pueblo hambriento de justicia, para cuando a Bob Sweetan, sin avisar, se le ocurría hacer enfurecer a la gente para la preocupación de sus compañeros. El buen trabajo de Bob continuó llamando la atención, siendo el popularizador del Piledriver. Realmente hacía un buen trabajo haciendo lucir el movimiento de manera contundente y a la vez segura para sus rivales. La realidad es que todos estos detalles le ganaron lugares en luchas importantes como contra Pedro Morales, Tully Blanchard, Adrian Adonis, Jesse Ventura, Dr. Death, entre otros. También inspirando a gente como Shawn Michaels, quien lo veía como un modelo a seguir. Desafortunadamente, como mencioné, Bruiser Sweetan iba a lo que iba, por lo que siempre terminaba cayendo en la división por equipos, teniendo relaciones distantes con sus compañeros. No iba a ser amigos, y muchas veces esa frialdad se le salía de las manos, por lo que mucha gente prefería no trabajar con él. A final de cuentas, Robert estaba frenando la carrera de Bob. Trabajando para la Mid-South Wrestling de Bill Watts en 1985, ya tienen el ejemplo de tipo de persona que era su jefe. Sweetan estaba hasta en los pósters de la promoción, cuando de pronto, según su esposa, simplemente un día no regresó a casa. Pasaron 2 semanas sin saber del luchador, y la realidad es que fuera de su pareja y 4 hijos, el backstage se encontraba como si nada. Gente como Jim Duggan lo catalogaban como un ladrón y que incluso escondían sus pertenencias bajo llave por él. Aun con ello, su ausencia fue extraña, por lo que su esposa llamó a Bill Watts en busca de más información sobre su esposo. El promotor le dijo que simplemente no se presentó a trabajar desde entonces y pensaba que había ido a su casa, por lo que Rebecca, su esposa, decidió llamar a un viejo amigo de más de 10 años de su esposo. Mucha atención a este dato. Y a la vez el padre de Jake the Snake Roberts. El mismo no tuvo empacho en soltarle la verdad. Bob estaba saliendo con una traficante de drogas. Ante esto, independientemente de la infidelidad, su mujer temió lo peor, sobre todo cuando volvió a ir con Bill Watts y supo que ya no estaba cobrando su salario. Les recuerdo que a pesar de todo, nadie podía meterse con su dinero, por lo que las alarmas estaban atormentando a Rebecca. Para 1986,
su aún esposa no paró la búsqueda de su pareja, por lo que contrató a un investigador privado a encontrar su paradero. La búsqueda tuvo éxito. En uno de los barrios peligrosos de Arkansas, ahí estaba Bob Sweetan, con su novia Stacy, viviendo una vida tranquila y trabajando ahora como reparador de aires acondicionados. Ante esto, Rebecca entró en cólera. Había quedado sola con sus 4 hijos, sin previo aviso, sin dinero, de la nada y trabajando como si estuviera sola. Llevó el tema a juicio para divorciarse del ahora retirado luchador. El juicio se resolvió en abril del mismo año, donde el matrimonio quedó diluido, pero tras salir de la corte, Bob se volvió a desaparecer, dejando a la deriva a su familia y a su exmujer con la necesidad de trabajar todos los días, jornadas de hasta 12 horas porque el padre había olvidado a sus 4 descendientes. Pero si crees que este desinterés ya es lo más bajo que había hecho el luchador, todo iba a explotar un año después, cuando Candace, una de sus hijas, le confesó a su madre que su padre había abusado de ella cuando tenía solo 15 años. Una vez más, la justicia fue requerida. Fue hasta 1990 que lograron volver a ubicar a Bob. Fue arrestado bajo los cargos de abuso y no pagar la manutención de sus hijos. Terminó declarándose culpable. Sin embargo, Rebecca llegó a un acuerdo con él, pagando la manutención y los años atrasados, mientras que ante la justicia salió libre, pero como en los demás casos de esta índole, registrado como delincuente abiertamente, vigilado y siempre teniendo que registrarse cuando quisiera volver a desaparecer de la faz de la tierra. Sin embargo, nada cambió tras esto. El luchador ya estaba más que inmiscuido en la vida que tenía con su nueva novia, sumido en sustancias ilícitas, por lo que se le hizo fácil volver a desaparecerse en el año 2000. Solo que, a diferencia de hace 14 años, Rebecca ya no estaba sola y sus hijos habían crecido, uno teniendo contactos en la policía, por lo que lo encontraron rápidamente. Y ahora, en vez de ir a prisión, fue deportado a Canadá para 2001, donde el mismo ex luchador reconoció en una entrevista en 2006: «Soy como un elefante, vuelvo a casa para morir». Y de manera poética, pasó los siguientes 10 años en agonía continua, sufriendo de diabetes, lo cual le desencadenó problemas de movilidad, al punto de que con el paso de los años terminó en un asilo dependiendo de polifarmacia y como un paciente que ya no era independiente y padecía hasta problemas de memoria, falleciendo finalmente en 2017 a la edad de 76 años y tras una década de una agonía continua. El wrestling ha sido muy duro con muchos luchadores. Muchos intérpretes regalaron su vida a cambio de quedar impregnados en el negocio. No obstante, este caso ha sido todo lo opuesto, donde el deporte le brindó foco a una basura de persona que no pensaba en nadie más que él, probablemente guiado por sus superiores, quienes eran gente como Bill Watts o Grizzly Smith, quienes, si eres recurrente en este canal, ya sabes la calidad de personas que eran y atrocidades que llegaron a cometer, siguiendo el mismo camino, nunca molestándose en mejorar, quedando en un conformismo enfermizo que le llevó a abandonar a su familia, pero que a su vez fue necesario para destapar la atrocidad que había cometido con su propia hija. Dentro del ring, un luchador que pudo ser de época, un aportador de un movimiento ya básico y devastador como lo es el pile driver, pero por detrás, una persona que robaba, era desagradable con sus compañeros, egoísta, sin empatía, que abandonó a su familia y que se atrevió a tocar a su propia hija, una de las mentes más malvadas que ha atravesado el wrestling. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete. No temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión. Si conocías la historia de Bob Sweetan, si alguna vez habías escuchado del luchador, ¿qué opinas sobre su legado? Lo que quieras, te estaré leyendo. Comparte este video, creo que por el tema lo vamos a necesitar y me ayudas muchísimo. Y bueno, una vez dicho esto y sin más que añadir, gracias por ver.